El nuevo pacto, de la creación a la cruz. En el comienzo, Dios había hecho todo bueno, la tierra, los seres vivos y su máxima creación, el hombre, creado a imagen de Dios con dominio sobre la creación. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 31 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fin de cita. Pero como éste pecó, Dios los sacó del Edén, separándolos del árbol de la vida por su desobediencia. Libro de Génesis, capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Fin de cita, y así después su hijo Caín también se fue al pecado, matando a su hermano, el primer homicidio, fruto de la envidia y el pecado en el corazón. Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fin de cita. Y la humanidad se fue al pecado al punto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque toda intención del corazón humano era solo mala continuamente. Libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 7 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fin de cita. Iba a terminar con todos, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, encontró favor por su justicia en medio de una generación corrupta. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fin de cita. Y por eso Dios mandó el diluvio a la tierra para terminar con todos los hombres. Solo Noé, su familia y los animales de acuerdo a su mandato se salvaron, preservando un remanente justo para un nuevo comienzo. Libro de Génesis, capítulo 7, versículos del 1 al 5 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Fin de cita. Después que Noé y su familia salieron del arca y poblaron la tierra, con el paso de los años los hombres siguieron por el camino del mal al punto que quisieron desafiar a Dios tratando de construir una torre muy alta, buscando hacerse un nombre y no dispersarse, en rebelión abierta contra el mandato de Dios. Libro de Génesis, capítulo 11, versículos del 3 al 9 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fin de cita. Por eso nuestro Creador llamó a Abraham y a su esposa Sara, para comenzar un nuevo pueblo, que sea numeroso. Y de él saldrían muchas naciones, fue la promesa que le hizo, una promesa de bendición universal a través de su descendencia. Libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 9 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Fin de cita. Dios le pidió que dejara su parentela y cruzara al otro lado del río para apartarse de un entorno que ya había caído en la idolatría, pues sus antepasados servían a dioses falsos al otro lado del Eufrates. Libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 y 2 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Fin de cita. Y en el Dios comenzaría de nuevo una nación grande y especial, multiplicando su descendencia como las estrellas. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 17 dice, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fin de cita, tomándolo de la idolatría para convertirlo en el origen de un pueblo escogido. Así lo recuerda el mismo Señor cuando dice en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Fin de cita. Y por eso Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham y el de su esposa, de padre exaltado, a padre de multitudes, y de Sarai a princesa. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y versículo 15 dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Fin de cita, y él fue una persona de mucha fe, la cual le fue contada por justicia, creyó a Dios y eso se le reconoció como justicia. Libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6 dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Fin de cita, Libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Fin de cita. No solamente salió de su parentela, sino que también creyó a Dios cuando le dijo que sería padre de muchedumbres, a pesar de que él y su esposa eran personas de edad avanzada, confió en la promesa divina contra toda esperanza humana. Libro de Génesis, capítulo 15, versículos 4 y 5 dice, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Fin de cita, fortalecido en fe dando gloria a Dios. Libro de los Romanos, capítulo 4, versículos 20 y 21 dice, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fin de cita. El Creador estableció un pacto perpetuo con Abraham y su descendencia, que circuncidara a todo varón de edad de 8 días, señal física del pacto para todas las generaciones. Libro de Génesis, capítulo 17, versículos del 10 al 13 dice, Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y versículos del 24 al 27 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Fin de cita, sería próspero con bendición material y espiritual, con gran descendencia, si cumplía todo lo que Dios le había pedido, la bendición condicionada a la obediencia. Libro de Génesis, capítulo 26, versículos del 1 al 5 dice, después hubo hambre en la tierra,
además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fin de cita. Cuando nació su hijo Isaac, Dios lo probó pidiéndole que fuera a un lugar y lo ofreciera en sacrificio. Algo que él también aceptó y no rehusó, por eso se lo conoce por su gran fe libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 7 al 19 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Fin de cita. Ese fue el pacto antiguo, la circuncisión como señal del compromiso con Dios, en un tiempo en que la ley aún no había sido escrita y se transmitía de forma oral. Aún así, el reconocimiento de Dios como autoridad moral ya estaba presente, incluso lejos de la familia y de la tierra de origen, como se ve en la confesión de José cuando afirma en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Fin de cita, y Moisés recibió de Dios en 2 tablas de piedra los mandamientos y estatutos de vida, la ley escrita por el dedo de Dios como base del pacto con Israel, libro de Éxodo, capítulo 34, versículos del 27 al 35 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Fin de cita. Pero como poco lo recibieron de corazón y no lo entendieron, se terminaron yendo a la idolatría y adoptaron costumbres paganas de otros pueblos, abandonando a Dios su Salvador por ídolos sin vida. Libro de Oseas, capítulo 14, versículo 8 dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Fin de cita, confiando en ídolos hechos por manos humanas. Libro de Salmos, capítulo 115, versículos del 4 al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Fin de cita.
Y por eso Dios tendría que hacer un nuevo pacto y renovar el antiguo, un pacto superior escrito en el corazón, no en piedra. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Fin de cita. Algo que había sido profetizado, la promesa del Espíritu derramado sobre toda carne, libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29 dice, Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Fin de cita. A partir de que envió a su Hijo Jesucristo, para redimirnos del pecado de Adán y Eva, y a su pueblo de sus transgresiones, Cristo como mediador de un mejor pacto fundado en mejores promesas, libro de Hebreos, capítulo 8, versículos del 1 al 12 dice, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no él. Hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fin de cita. Con creer en él, aceptar toda la ley que Dios dio a Moisés y cumplirla, ahora la grabaría en la mente y el corazón de la persona, los 10 mandamientos como fundamento moral ahora internalizado. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17 dice, Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fin de cita, la fe y el bautismo como puerta de entrada, libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16 dice, El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Fin de cita. Y también de ahí en adelante es una decisión personal, ya no solamente con el varón que es cabeza de familia, el marido como cabeza así como Cristo es cabeza de la iglesia, libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23 dice,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Fin de cita. Sino con cada persona que creyera en Jesucristo e hiciera el pacto, todos iguales en Cristo sin distinción de género, raza o estatus. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fin de cita. Ahora el nuevo pacto se hace a partir de una edad donde la persona entienda todo y sepa la responsabilidad que tiene, no solo de guardar todo lo que Dios pide, justicia, misericordia y humildad como esencia de la ley. Libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fin de cita. El deber supremo del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fin de cita, sino también de predicar la palabra del reino de Dios, la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fin de cita. Se sella a través del bautismo, donde se sumerge a la persona en agua limpia, en un lugar donde corra hasta que llegue al mar, simbolizando cómo Dios echa nuestros pecados en lo profundo del mar. Libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fin de cita. Esto simboliza sepultar al hombre viejo, representando la muerte de Jesucristo en la cruz, unión con Cristo en su muerte y resurrección. Libro de los Romanos, capítulo 6, versículos del 4 al 6 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fin de cita, para que salga uno nuevo para la vida de Dios, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo creado según Dios. Libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fin de cita. Y todo aquel que decide hacer el pacto con Dios también ahora recibe una porción de su Espíritu Santo, un privilegio especial que ahora tenemos nosotros, el don del Espíritu prometido a los que se arrepienten y bautizan. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fin de cita, ríos de agua viva fluyendo del creyente. Libro de Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fin de cita, y que en la antigüedad muy pocos recibieron, el Espíritu vino sobre líderes específicos para tareas específicas en el Antiguo Testamento, como Josué, Samuel y David. Libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fin de cita. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 19 y 20 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fin de cita. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. Fin de cita. De esta manera, desde la creación hasta la cruz, la historia bíblica muestra a un Dios fiel que, a pesar de la constante infidelidad humana, nunca dejó de buscar al hombre para restaurarlo. El nuevo pacto no anula lo anterior, sino que lo cumple y lo perfecciona en Jesucristo, quien vino a reconciliar al ser humano con su Creador. Ya no se trata solo de una señal externa o de pertenecer a un pueblo por descendencia, sino de una transformación interior del corazón por medio de la fe, el arrepentimiento, el bautismo y la obra del Espíritu Santo. Así, el propósito eterno de Dios se cumple, tener un pueblo que le ame, le obedezca y viva conforme a su voluntad,
caminando en una relación viva y restaurada con Él, hasta la consumación final de todas las cosas.